Hola, buenas tardes. El día de hoy les presentaré la ponencia titulada La multiresistencia a antibióticos en Escherichia coli asociada a la industria porcícola. Soy Javier Rubén Miranda Valdés, maestro en Ciencias por la Planeamiento de la Universidad Autónoma de Puebla. Introducción. Eh, aunque ya existe mayor información que hace unos pocos años, los estudios sobre la resistencia a antibióticos, abreviada en esta ponencia como RAM o RAM, relacionados con actividades ganaderas, siguen siendo minoría. Ya en una ponencia anterior pude mencionar que mucha de la literatura científica que va en torno al tema de la resistencia a antibióticos está más desde el punto de vista de la actividad, por ejemplo, hospitalaria o del trato clínico, pero no tanto de cómo la ganadería influye en esto. Escherichia coli es un organismo cosmopolita, forma naturalmente parte de la microbiota de distintos animales. Sin embargo, el ingreso de cepas extrañas puede provocar disbiosis de distintos grados de importancia. Bueno, esto se refiere a que Escherichia coli es un organismo que prácticamente se puede encontrar en muchas zonas del mundo y en diferentes hábitats y seres vivos. Usualmente forma parte del tracto digestivo de mamíferos y otros animales, otros grupos animales. Sin embargo, cuando una cepa bacteriana ajena a la nativa en esta microbiota ingresa y a su vez acarrea toxinas que pues evidentemente causarían un daño en el ser vivo, entonces se genera una disbiosis, que significa una alteración en la composición de la microbiota de este organismo principal. Aquí, por ejemplo, se muestra una imagen que tiene al cerdo ingresando por vía oral Escherichia coli patogénica o patógena. Obviamente no se supone que está el cerdo directamente comiendo la bacteria, sino que a lo mejor ya sea por una fuente de agua o de comida contaminada, ingresa la bacteria. Cuando la bacteria ingresa a través de sus pili, se asocia a las células epiteliales del tracto digestivo, en este caso del cerdo, y como esta bacteria, en este ejemplo, que es la Escherichia coli con la fimbria F18, ¿cómo se dice? Desencadena una sucesión de toxinas que van a alterar la capilaridad de las células epiteliales de los intestinos. Esta alteración genera que haya una mayor motilidad, es decir, movimiento intestinal, que entonces, por un lado, reduce la absorción de los nutrientes y por el otro lado aumenta el tránsito. Entonces, pues hay diarrea y también hay deshidratación relacionada con esta diarrea. En casos graves, esta diarrea se puede considerar ya disentería y puede ser mortal. El costo, por ejemplo, del tratamiento de enfermedades provocadas por Escherichia coli y otras bacterias entéricas alcanza los 2.8 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esto hablando a nivel hospitalario humano. Ahora, tomando nuevamente el ejemplo del cerdo, esto se vincula con el hecho de que más del 40% de la carne consumida en el mundo proviene de este animal. Sus Scrofa domesticus es la especie, y China es el país número 1 productor y consumidor de la carne de cerdo. Aquí se presentan unos métodos de muestreo y secuenciación para determinar la contaminación por bacterias que acarrean genes de resistencia a antibióticos en muestras de heces frescas y rectales en granjas porcinas en China. Esto fue de un estudio en el que se tomaron 1871 muestras de al menos 3 a 4 granjas y bueno, las muestras se hicieron con medio de hisopos y luego a partir de los hisopos se realizaron cultivos microbianos que se seleccionaron colonias individuales y se confirmó la caracterización de la especie de Escherichia coli mediante la PCR con amplificación del gen 16RNA. Se determinó la concentración mínima inhibitoria con 28 antibióticos. O sea, una vez que ya se determinó y se confirmó que se tenía la bacteria Escherichia coli patógena,
Bueno, se pueden utilizar algunos discos que ya tienen diferentes antibióticos o hacerlo uno por uno. En este caso, no especifican exactamente cómo fue, pero se hacen los cultivos, se someten los cultivos ante la presencia de los antibióticos y se tiene que ver si hay una inhibición. Esta parte es únicamente para ver si hay de resistencia o si no hay resistencia. Después se extrajo el ADN genómico bacteriano con kits específicos para eso y se mandó a secuenciar. Una vez secuenciado, por otro lado, el ADN plasmídico de esas mismas bacterias se extrajo y se analizó por electroforesis. Otra parte consistió en el análisis bioinformático y de conjugación. Para ello se utilizaron dos softwares, uno llamado ResFinder 4.1, que consiste en analizar secuencias que uno ingresa y ver si dentro de ellas están genes a resistencia intrínsecamente dentro de la secuencia. Y Plasmid Finder, que como su nombre sugiere, es para identificar plásmidos que concretamente podrían coadyuvar en la transferencia horizontal de genes de resistencia a antibióticos. Bueno, aquí se metieron entonces las secuencias secuenciadas. Sí, bueno, redundante, más bien los genomas secuenciados de las Escherichia coli, y se construyó un dendrograma y un árbol filogenético para alinear y emparetar las secuencias múltiples según su parentesco. Esto es con el fin de que, como en algunas secuencias a lo mejor varían ciertos nucleótidos más o menos, y algunos presentan resistencia a cierto tipo de antibiótico u otros a otro, entonces aquí es para ver qué tantos genes para una misma clase de antibiótico hay o para cuántas clases en total se está teniendo resistencia. Probaron la posible conjugación, el papel de los plásmidos en conjugación entre cepas con resistencia individual a distintos antibióticos. Para ello mezclaron cepas bacterianas de Escherichia coli durante su fase logarítmica, que algunas que presentaron resistencia a cierto antibiótico, por decir tetraciclina, y otras a sulfonamida, las ponen en un mismo entorno durante su fase logarítmica, se dejan incubar en caldo LV a 37 grados durante 12 horas, y posteriormente se les hacen las mismas pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de concentración mínima inhibitoria. Entonces se observa si una bacteria, una cepa que en principio no tendría que tener resistencia a un antibiótico, tras este proceso de interaccionar con otra que sí lo tiene, ahora ya lo presenta, quiere decir que sí hubo transferencia horizontal asociada a estos plásmidos. En los resultados, aquí se presenta un interesante mapa de calor que muestra el porcentaje de aislados de Escherichia coli originarios de granjas resistentes a cada uno de los antibióticos a los que fueron probados. Estos heatmap, en este caso lo presentan con un valor del 1 al 0, en donde 1 se puede entender como 100% de presencia y 0 pues sería el 0% de presencia. Según la intensidad del color, es que tanto hay. Entonces, por ejemplo, un rojo intenso, hacia aquí quiere decir que indudablemente está presente este gen de resistencia al antibiótico dado, y aquí, digamos, sería un término medio. Aquí se presentan en el eje X todos los sitios de muestreo de las granjas y, en el eje Y, y en el eje X están los grupos antibióticos para los cuales estos genes dan resistencia. También se puede ver aquí con estos colorcitos. Por ejemplo, se observa que hay gran resistencia hacia sulfonamidas porque prácticamente todo esto está lleno con más o menos intensidades de color rojo. Aquí está presente. También en este color, que es fenicoles y tetraciclinas. Esto va relacionado con el hecho de que también, y como estos mismos investigadores lo mencionan, tanto las tetraciclinas, sulfonamidas y también betalactámicos que están aquí, son de los grupos de mayor uso extensivo en la ganadería. Esta otra parte de resultados es un árbol filogenético generado con base en los alelos de secuencias multilocus concatenadas y la alineación de secuencias múltiples sin inferencia filogenética. En otras palabras, aquí están los genes
más bien los antibióticos a los cuales ciertos genes dan resistencia, y en el eje X estarían las cepas bacterianas. Como es demasiada información y la imagen así tal cual viene, es tal vez un poco difícil apreciarlo, pero por ejemplo, aquí se puede observar que hay una ramificación entre estos dos puntos. Quiere decir que son dos secuencias distintas que pueden variar en uno o pocos más nucleótidos, pero que finalmente vienen dando la misma resistencia. Eh, en este caso, por ejemplo, es para TET-A, para TET-M, y bueno, o sea, otros grupos que vienen aquí. Cuando cuando no hay una ramificación tan importante como aquí, que es un nivel y luego otro nivel y ya después el tercer nivel, sino aquí que nada más son dos niveles, quiere decir que están más emparentados. Cuantas más ramificaciones hayan, están menos emparentadas estas cepas, y puede ser que las secuencias sean semejantes, pero finalmente no den la misma resistencia. Bueno, como discusión y conclusiones, ellos encontraron que aunque bueno, más bien se establece que aunque los ganaderos en su mayoría no estuvieron dispuestos a revelar, como es de esperarse, los antibióticos que están utilizando en sus instalaciones, los resultados revelaron que los antibióticos pertenecientes a la sulfonamida, tetraciclina, fluoroquinolona, macrólido y betalactámicos se utilizaron en sus granjas para la promoción de crecimiento o la terapia de enfermedades. Eh, Aunque el uso de cloranfenicol en la producción de animal fue prohibido en China en 2002, aquí también se puede hacer como paréntesis, y en Europa en el año 1998, si no mal recuerdo, Estados Unidos también, más o menos cerca de China, aislados resistentes al cloranfenicol todavía se recuperaron. Esto podría deberse a que el clorfenicol, que es un miembro de la misma clase que el cloranfenicol, todavía está en uso. Y bueno, esto de que se usan antibióticos de una misma clase tiene que ver con el hecho de que ahorita, como ya, digamos, se han agotado todas las estrategias para crear antibióticos nuevos, lo que se está haciendo es modificar los existentes, porque ya hay pocas opciones para crear antibióticos nuevos. Por eso es que las estrategias ahora se centran más en a lo mejor el uso de probióticos o prebióticos para el control de enfermedades. Otra parte es que Escherichia coli es un hecho que es una bacteria que tiene una gran capacidad para acumular genes de resistencia a antibióticos, ARS, principalmente a través de la transferencia horizontal de genes. En consecuencia, se detectó un gran número de estos genes adquiridos en genomas de los aislados recuperados, y junto a ello se encontró que un gran número de esos aislados portaban el gen plasmídico que se llama INT1, integrasa 1 o integron 1, que es partícipe en acarrear genes de resistencia y transferirlos entre individuos. Además, se detectaron muchos plásmidos putativos en aislados de E. coli de granjas porcinas en China. Esto de putativo quiere decir que son plásmidos inferidos a través de, por ejemplo, Plasmid Finder, que se puede presuponer o suponer que existe, pero experimentalmente no se ha confirmado. Varios grupos de estos son capaces de transportar secuencias que confieren funciones de transferencia, multiresistencia y virulencia en un amplio rango de huéspedes. Muchos de los aislados de Escherichia coli obtenidos en granjas porcinas en este estudio difirieron en menos de 100, no recuerdo bien qué era SNP, de las cepas de Escherichia coli de origen humano, pero o sea, tiene que ver con que son menos de 100 unidades de medición de resistencia respecto a las de origen humano. Estos hallazgos sugieren una propensión genética muy alta a la de Escherichia coli multiresistente de origen agrícola a propagarse a los humanos. O sea, el punto importante de esto es que las bacterias aisladas de los cerdos guardan una gran relación en su composición genómica respecto a las presentes en humanos. Por lo tanto, es posible que puedan darse enfermedades zoonóticas al pasarse bacterias del cerdo, en este caso, hacia el humano. Y bueno, esta es la referencia principal, el artículo de Peng y colaboradores. Y gracias.
Yo tengo una pregunta. En el estudio que hicieron, solamente hicieron la secuenciación del genoma de las bacterias que se aislaron, bueno, de las E. coli que se aislaron, o también se probó su resistencia ya experimentalmente, o solo se hicieron la secuenciación y vieron que tenían los genes de resistencia. Se hizo también la parte de la, o sea, sí se hizo la parte de la resistencia y de hecho tienen como que resultados de eso, pero yo no me centré en eso porque particularmente en mi área de estudio, ahorita no estoy tocando eso y la verdad es que todavía no termino de comprender. Entonces dije, ¿para qué presento algo que tal vez no sé explicar bien? Y mejor me centro en esto. Pero sí, o sea, sacaron también de esos como diagramas en forma de óvalo para ver la mayor o menor presencia de ciertos genes y su interacción. Ok. Y bueno, hablando de estos genes, ¿puedes regresarte a la tabla en donde viene el mapa de calor? Sí. Ahí. Dijiste que los que están en el eje de las X son los genes de resistencia y qué tanto están su presencia en las diferentes regiones de donde se tomaron las muestras, ¿no? Sí, mejor dicho, estas son las cepas y estos son los sitios. Cepas, sitios y genes. Ok. Sí. El hecho de que tengan los genes de resistencia ya quiere decir que la bacteria es resistente, o sea, quiere decir que los genes están o son funcionales. En teoría sí, pero también varía, por ejemplo, qué tanto es factible que un gen se exprese y eso es lo que puede dar mayor o menor resistencia y por eso está lo del mapa de calor. Ahora también varía de qué tanto es capaz de transferirse ese gen a través de la transferencia horizontal. Pero hablando a nivel de individuo, si un individuo tiene esos genes de resistencia, en teoría debería de sobrevivir ante la exposición de ese antibiótico. Sí. Pero hablando a nivel de comunidad, es un poco más complejo, considerando sobre todo la posibilidad de que este gen se transfiera. Gracias. Bueno, yo pregunto porque no en todos los casos, aunque el gen está presente o aunque está ahí la secuencia, no quiere decir que sea funcional. Sí. No sé si también aplica para los genes de resistencia, por eso pues preguntaba. Y ya la última pregunta, dijiste que en China y en Europa está regulado el uso de antibióticos en la ganadería. ¿No sabes si en México No, en también la está? colistina. Perdón, bueno, ¿en México también eso está regulado, también está prohibido o aquí no hay En México, hasta el año 2014, había una norma oficial mexicana que regulaba los residuos de antibióticos en la carne, por ejemplo, misma que pues ese año por misteriosos motivos desapareció sin que fuera sustituida por otra norma. Y nada más hay normas en cuanto a la administración de los antibióticos, pero no en el control de seguimiento después del ciclo de vida del animal. Y en Europa sí se controla, al menos un poco mejor, qué se administra y cuánto queda como remanente hasta la muerte del animal. Creo que entonces hace falta. Sí. Vale, muchas gracias. Esas son todas mis preguntas. De nada.